Todos sabemos que los que están en Cristo Jesús, los que viven bajo la gracia de Jesucristo, tenemos la salvación segura, la salvación asegurada. No porque nosotros hayamos hecho algo, no por méritos nuestros, sino por los méritos de Jesucristo, por sus méritos, su sacrificio, su voluntad entregada para nuestra salvación es la que nos permitió entrar al reino de Dios, o nos dio la posibilidad de entrar al reino de Dios y ser salvos. Ahora bien, también Pablo nos dice que debemos cuidar la salvación con temor y con temblor. Lo que hemos logrado gracias a la gracia de Dios, porque es una gracia, un regalo de Dios, tenemos que cuidarlo. Es nuestra obligación, cuanto menos nuestra única obligación, de cuidar lo que Dios nos regaló. Esa salvación que Dios nos regaló, debemos cuidarla, y la mejor manera de cuidarla es procurar que nuestra vida espiritual vaya en absoluto crecimiento y no en absoluta decadencia. Por consiguiente, es el tesoro más precioso, más preciado, más hermoso que hemos logrado. Mejor dicho, que Dios nos ha regalado, porque nosotros no hemos logrado nada. No tenemos mérito alguno, todo es mérito de Él. Y descuidamos el valor más precioso de ese regalo, descuidamos esa dádiva de Dios, lo cual es una decisión y una actitud muy poco inteligente, porque es no cuidar lo más importante que tenemos, la vida eterna. ¿Y de qué manera nosotros tenemos el riesgo? Y el riesgo está porque el pecado mora en nosotros. Porque mora en nosotros la carne, la acción y la actitud carnal. El pecado no es un volcán apagado o una bomba desactivada. Está siempre activo para aflorar. Porque de la única forma que nosotros podemos vencer la actitud y la acción pecaminosa es con el poder de Cristo, es aferrándonos a Él. Y es permitiendo que Él reine y no que reine en nosotros el pecado. Entonces, cuando dejamos de que Cristo siga siendo nuestro Rey, estamos en peligro porque Satanás sigue siendo nuestro enemigo. Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia. Cuando somos esclavos del pecado, tenemos muerte espiritual y tenemos la posibilidad o el alto riesgo de perder
la salvación que Cristo nos regaló. ¿Y por qué? Porque cuando nos dejamos dominar por el pecado y no nos dejamos dominar por Cristo, vamos camino a una muerte espiritual, porque solamente la obediencia a Cristo es para justicia. Entonces allí entra a tallar el pecado en forma debilitante y devastadora. Y la vida cristiana comienza a decaer. Nos convertimos nada más que en unos ritualistas presenciales de un acto litúrgico y nada más, sin vida espiritual. Entonces tenemos que cuidar mucho la vida espiritual, porque la vida espiritual no es solamente venir al templo. La vida espiritual no es solamente orar. La vida espiritual es estar cerca de Dios, unidos a Él y dejarle que reine, dejarle que Él sea quien nos gobierna. Porque cuando se cae ese crecimiento espiritual, va cayendo paulatinamente ese entusiasmo, esas ganas, ese amor por Cristo. Y caemos en una decadencia de la cual ni siquiera nos dimos cuenta. Ahora, ¿cuáles son los pecados? Y miren, hay pecados que son muy peligrosos porque contaminan, porque contagian. Además de todos los pecados de los 10 mandamientos, los que contaminan y contagian a toda la iglesia es el orgullo, la soberbia, la rebelión. No aceptamos nada. Que no me digan nada. Nos rebelamos con todo y contra todo. Y la hipocresía. El chisme barato, ese chisme destructivo, ese chisme que solamente tiene objeto por una actividad o una actitud de chumerío nada más, porque no da posibilidades al crecimiento espiritual. El chisme no da crecimiento a nadie. La palabra destructiva, esa palabra que hiere, eso es pecado también. Cuando hablamos de pecado hablamos de todas esas cosas. Cuando estamos atados a esquemas mentales, a esa estructura mental de la cual no aceptamos que nada ni nadie salga de lo que nosotros tenemos estructurado en la mente. Las cosas deben ser así porque yo creo que son así y pienso que son así. ¿Y por qué? ¿Por qué? El Espíritu Santo es quien debe gobernar nuestros actos, nuestras vidas, y no tenemos que contristarlo con nuestra estructura mental, con nuestro legalismo. Porque si no terminamos pareciéndonos a religiones ritualistas y litúrgicas.
Al Espíritu Santo hay que darle libertad. Aunque nos incomode. Y siempre nos va a incomodar porque va contra de esa estructura que nosotros tenemos y de esa manera de pensar. Todos esos, además de los pecados de los 10 mandamientos, estos que acabo de mencionar, son la raíz para erigirnos en jueces. Como yo soy dueño de la verdad, como tengo la verdad, como están todos equivocados, yo juzgo y critico. Es ese juicio de quien cree saberlo todo cuando no sabemos nada, cuando no tenemos ningún mérito, cuando todo el mérito es de Jesucristo. Esa misma actitud, esa misma acción es la que lo llevó a un ángel a rebelarse contra Dios y se convirtió en un ángel caído al que se le llamó Lucifer. Cuando queremos imponer nuestra manera de pensar en la iglesia, dejamos de ser una iglesia de Cristo para ser una iglesia humana, con pensamiento humano, con condición humana, con dirección humana. Tenemos que saber de la conducción, la guía, el obrar, el desarrollo del funcionamiento de una iglesia tiene que ser conducida por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se ata a esquemas mentales legalistas. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios hace lo que Él quiere, porque es Dios. Entonces, ese tipo de acciones y de actitudes, ese tipo de pensamientos y ese tipo de pecados que contaminan, realmente son devastadores y envilece el alma. Porque el que está bajo el reinado de su ego, no acepta otra opinión ni la verdad de Dios, solamente Él es la verdad. Cuando es exacerbado el ego, disminuye la posibilidad de que el Espíritu Santo trabaje y accione en la iglesia de Cristo. Se piensan intocables. Bueno, no hay que decirle nada. Se ofenden. ¿A mí? Sí, a vos. El pecado es, miren lo que dice 2 Corintios 7:1, es contaminación de carne y de espíritu. Se ve afectado el espíritu. Se altera el crecimiento espiritual y comienza la debacle, la decadencia espiritual. Esos pecados son tremendamente devastadores porque nos hacen transitar y caminar por la vida o por la iglesia como dueños de la verdad. Hasta que nos estrellamos. Es rebelión, porque
es una forma de pisotear la palabra de Dios. Y es también ingratitud. Porque es no reconocer que Dios nos dio un regalo. No reconocer, no aceptar la dádiva de Dios. Yo estoy por encima de todo. Y por ende todo lo juzgo, todo lo critico. Y utilizo las bendiciones que recibo para exaltar mi ego. Para hacer, miren lo que soy. Absalón besó a su padre mientras pensaba cómo quitarle el trono. O sea, quería colocarse él en el trono. Y muchas veces, inconscientemente, no nos damos cuenta de que queremos colocarnos nosotros en el trono y nos declaramos y nos proclamamos intocables y que nada ni nadie nos diga nada. Pero eso no es lo más grave, porque lo más grave es que comienza en algo individual, pero termina contagiando y contaminando. El chisme, el egoísmo, todo eso va contaminando y va contagiando. Y se produce, se genera una decadencia espiritual. Una decadencia espiritual que comienza en lo individual y se extiende a lo colectivo. Porque ya perdemos ese gozo de estar en el Señor. Porque ya venimos a cumplir. De 20 a 22, cumplimos. Y nada más. Y que no me pidan más. Y 2 días a la semana, No más, No más. Con mucha suerte. Y cuando voy que no me digan nada, Porque yo soy perfecto, perfecta. El ego en el trono. Absalón quería él estar en el trono. Y mientras lo besaba a su padre, que era el rey, estaba pensando cómo hacer para él estar en el trono. Y ahora hay algo que también tenemos que tener muy presente. Esa clase de pecados no tienen cura por nosotros mismos. Es incurable por nosotros mismos. Porque está dentro de la naturaleza humana. Dentro de la naturaleza del viejo hombre. Y cuando aflora la vieja naturaleza, el viejo hombre, o la vieja mujer, ya deja de dominar Cristo. Ya Cristo no domina la nueva vida del hombre, sino que la carne, el mundo, Satanás domina al viejo hombre que afloró y comenzó a decaer la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el resultado? El resultado es la sujeción de la creación a vanidad. Como dice la palabra, la creación sujeta a vanidad. Vivimos frustrados,
vivimos desesperanzados, oprimidos y no nos damos cuenta. Porque esa es la sutileza del diablo. No nos damos cuenta, creemos estar haciendo bien las cosas porque cumplimos con algo, cuando en realidad estamos en una decadencia que tenemos que ser lo suficientemente capaces de poder advertirla. Cuando tu fuego comienza a disminuir, cuando tu amor por Dios comienza a disminuir, cuando el gozo por el Señor comienza a disminuir, cuando tu fe comienza a disminuir, cuando tu certeza y tu seguridad de la salvación comienza a disminuir, estás en decadencia, espiritualmente hablando. Y es algo que tenemos que cuidarlo. Porque tenemos que cuidar la salvación que Dios nos regaló. Y decimos que nosotros no podemos dominar eso con nuestra carne. Solamente lo puede dominar el Espíritu, Dios con su Espíritu. Porque no hemos nacido en la gloria, como sí nacieron los ángeles. Los ángeles nacieron en la gloria de Dios. Aunque después muchos lo rechazaron y cayeron. Pero nacieron junto a Dios. Nosotros no. Hemos nacido con una vieja naturaleza, con una naturaleza humana. Necesitamos de Dios para hacernos de esa manera siervos y esclavos de nuestro Rey y no de esa acción y esa actitud y de ese pensamiento pecaminoso. Lo necesitamos. Y no te esforces. Vos no te esforces. No tenés que hacer nada. No tenés que esforzarte en nada, porque nunca vas a superar la naturaleza humana, la naturaleza carnal, la naturaleza vieja. Nunca la vas a superar con tu propia fuerza. Solamente la vas a superar llenándote del Espíritu, mirándolo a Cristo, siguiendo a Cristo, abrazándote a Él y en comunión con Jesucristo nuestro Dios. No hay otra. No hay otra alternativa. Porque el hombre natural está bajo la tiranía del pecado. El pecado controla sus acciones, sus palabras, sus pensamientos. Y si nosotros le damos lugar al hombre natural y no al hombre espiritual que nació cuando Jesucristo nos incluyó en su reino y nos libertó con su sangre, si no le damos ese lugar, estamos dominados por el hombre natural y no por el hombre espiritual. Lo que significa estamos dominados por el pecado. Y no por el Espíritu Santo. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Puedes ser esclavo de las críticas, esclavo del ego, esclavo de tu rebelión, esclavo de tu orgullo. Sos esclavo. Sos esclavo. Todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. ¿Y te gusta a vos esa vida de esclavitud ante el pecado? No puedo zafar y nunca vas a poder zafar. Porque de la única forma de zafar es acercándote a Cristo, teniendo comunión y unión con Él. Elegí de quién querés ser esclavo.
de Cristo o del pecado. Entonces, esa decadencia llega con pensamientos de orgullo y de rebelión. Ahí comienza esa decadencia individual y haciéndose extensiva al resto. Por tanto, hay dos cosas importantes en la vida cristiana. Cuando somos de Cristo tenemos que tener y tenemos que considerar una nueva relación de nuestra vida con Cristo y una nueva relación con el pecado. Tenemos que buscarlo a Cristo, llenarnos de Él y rechazar el pecado. Y esa es una lucha permanente. Es una lucha permanente. El ego en este mundo está tan exacerbado que de la única forma que lo podemos eliminar, o por lo menos mitigar en cuanto a su manifestación, es estando en Cristo. Por eso les decía al comienzo, cuidemos la salvación. Nosotros tenemos que tener una nueva relación con Dios porque hemos nacido en Cristo. Nueva, no una relación de rutina o una relación ritualista con Dios. Una relación verdadera, espiritual con Dios. Y una nueva relación para con el pecado, para que el pecado no nos gane, no nos supere, no nos esclavice. Porque hay un hecho. Nosotros lo sabemos. Satanás siempre está en el acecho. Cuando te quiere empujar, cuando te puede empujar, cuando te puede voltear, vas a tratar de hacerlo. ¿Qué predomina en tu vida? ¿Los empujones de Satanás o tu búsqueda permanente de la unión con Cristo? Entonces es importante que cuidemos nuestra vida espiritual porque el deterioro y la debacle espiritual nos trae cierta incapacidad. Nos trae incapacidad. Incapacidad de servir. Incapacidad de amar. Incapacidad de obedecernos o de obedecer. Incapacidad para deleitarse en Dios. E incapacidad para resistir las tentaciones de la carne, del mundo y de Satanás. Y deteriora los frutos del Espíritu. Ya no existe la misma fe, ya no existe el mismo gozo, no existe la misma esperanza, no existe la misma mansedumbre. ¿Y por qué? Y porque los frutos del Espíritu se van apagando, se van mitigando, se van contristando, porque el Espíritu va contristándose y todo va decayendo. Decaemos en lo individual, decaemos como iglesia. Esa falta de comunión con Dios es la que afecta el vigor y la fuerza espiritual. Lo peor es que comienza siempre de una manera sutil, que el resto no se da cuenta. Porque seguimos siendo lo que somos y la gente nos ve como lo que somos, pero ¿qué pasa por dentro?
No se da cuenta. Pero ni nosotros mismos nos damos cuenta. Ni nosotros mismos nos damos cuenta de esa decadencia y de ese decaimiento espiritual. Y ni nosotros mismos nos damos cuenta que esa decadencia se arrastra a la iglesia. Y la iglesia va cayendo a un ritualismo litúrgico, muerto, sin vida, porque hemos contristado el espíritu. Todas esas cosas son el comienzo de una debacle espiritual que tenemos que tratar de evitarla. ¿Cuáles son los síntomas? No tenemos fe, no tenemos esperanza, decae el gozo. Ya no somos ni humildes ni mansos. Enseguida nos ofendemos. La comunión con Dios entonces se hace rígida, se hace extrema, ritualista y legalista. Se genera lo que se llama el síndrome adámico. ¿Saben cuál es el síndrome adámico? Adán le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a Satanás. Eran todos culpables, menos Adán. Pero cada acto tiene una consecuencia y tenemos que atenernos a las consecuencias de nuestros actos. Porque todo resultado o todo acto genera un resultado. Y nosotros tenemos que cuidar nuestras acciones porque las acciones buenas generan resultados positivos. Las acciones malas generan resultados negativos. Y otra cosa muy importante, la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tienen los hermanos, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tienen la tienen otros. Y miren una cosa que tenemos que aprender de nuestra vida espiritual. No hay ningún hecho externo que genere esa decadencia. Nada de lo que nosotros creemos que es culpable, nada. ¿Por qué? Porque el mal comenzó en tu corazón. Allí está el problema. En tu corazón y no en todos los demás. Mateo 15, 18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Sale del corazón. ¿Y de qué manera nosotros podemos cambiar? Cambiando el corazón y bueno, vamos a un cardiólogo. No, que Cristo cambie nuestro corazón. Nosotros no tenemos forma de cambiarlo. Es Cristo el que debe cambiar nuestro corazón y nosotros debemos estar cerca de Él para que procure ese cambio. Sin Cristo no hay crecimiento espiritual. Sin Espíritu Santo no hay crecimiento espiritual. Hay debacle espiritual. Y eso siempre sucede cuando nosotros descuidamos un instante nuestra vida espiritual. Después remontarla, anda a remontarla después. Va a resulta difícil remontar lo que dejaste que se venga abajo. Si es por culpar, siempre va a encontrar a alguien a quien culpar. Pero como vemos, la culpa no está en los otros.
Está en tu corazón. Por ende, buscar a alguien a quien culpar no soluciona tu problema. Si tenemos resultados equivocados, es porque hemos partido de diagnósticos equivocados, pensando que la culpa es de los demás, cuando en realidad la culpa es tu corazón. Entonces comenzamos a pensar, bueno, tengo que cambiar de aire, tengo que cambiar de amistades, tengo que cambiar de iglesia, tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de país para que mi situación mejore. Pero siempre vas a llevarlo con vos a ese mal porque está en tu corazón. Entonces, la vida espiritual se fortalece y crece en Cristo únicamente. No es un problema de la iglesia. No es un problema de los hermanos. Es un problema que lo debe solucionar Jesucristo. Y cuando vos estás lejos de Jesucristo, sos esclavo de tu naturaleza carnal. Juan 14:19 dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Sin Cristo no hay vida. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no hay vida. No hay vida espiritual. Sin unión y comunión con Cristo, estás practicando una religiosidad. Un ritual. Tenemos que participar de la vida de Cristo. Juan 5:2, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Clarito. Clarito. Nosotros debemos movernos con pensamientos, acciones y actitudes cristianas, porque somos cristianos, porque vivimos en el Espíritu. Porque necesitamos tenerlo a Cristo, porque Él es el que nos da la vida, Él es el que tiene la vida. Sin Cristo no tenemos vida. Somos esclavos de nuestra naturaleza humana. Entonces hay una diferencia. Cristo es autosuficiente porque es Dios. Todas esas virtudes están en Él, son intrínsecas de Él. En cambio las nuestras, no. Las nuestras son regalo de Dios. Son derivadas de Dios. Entonces debemos permitir que las virtudes de Cristo estén en nosotros. Y para eso tenemos que estar cerca de Él. ¿Y cómo podemos lograrlo? Llenándonos de Él, llenándonos de Cristo, estudiando su palabra, conociéndolo, conociendo más. Le escapamos a veces a estudiar su palabra, a conocerle. Lo consideramos una carga. Esto es algo que no lo alcanzo a comprender. Un cristiano que considera una carga conocerlo más a Dios. ¿Y de qué manera nos acercamos? Por medio de la fe. Es todo encadenado. Decadencia que empieza con el pecado, nos hacemos esclavos del pecado. El único que nos puede sacar de él es Cristo, es acercarnos a Cristo. ¿Y cómo nos acercamos a Cristo? Por medio de la fe.
de esa manera Él comienza a fortalecernos. Pero claro, permitir que Cristo crezca en nosotros es permitir que el ego disminuya en nosotros. Ahí está el problema. No. Yo no quiero que mi ego, que mi orgullo, que mi rebelión se vean disminuidas. Entonces no hay lugar para Cristo. Entonces no hay lugar para Cristo. No hay lugar para la vida. Esclavos somos del pecado. La vida cristiana no es seguir reglas ni doctrinas divinas. Porque yo cumplo ritualmente con reglas y doctrinas divinas, yo soy cristiano. No, la vida cristiana es comunión con Cristo. Es comunión con Cristo. Solo así podemos ser saludables espiritualmente y estar vigorosamente vivos, porque de Él viene la vida. Que Dios les bendiga. Cada mañana al despertar, solo en ti quiero pensar. En tus grandezas, Señor, tus maravillas, Señor, y que dan fuerza a mi existir. Es por tu amor que hoy yo puedo estar aquí. Es por tu amor que te puedo yo servir. Y te adoro, Señor, y te alabo, Señor, entregando mi corazón. Es por tu amor que hoy yo puedo estar aquí. Es por tu amor que te puedo yo servir. Y te adoro, Señor, y te alabo, Señor, entregando mi corazón a ti, Jesús, solo a ti.